Vamos a hablar de otro tema interesante relacionado con la asignatura de matemáticas discretas. Me refiero al tema de conjuntos y relaciones, en el cual pretendo condensar de manera muy breve la variada información que podemos encontrar a través del Internet para crear un contenido breve y conciso que permita comprender a grandes rasgos sin profundizar demasiado en algunos temas, haciendo énfasis en los temas que considero que son un poco más importantes y que son clave para llevarnos un conocimiento básico y que nos ayudará a comprender de manera general cómo se expresan determinadas situaciones en un lenguaje matemático que nos vamos a encontrar en diversos campos de la ingeniería. Trabajar con conjuntos no es una tarea simple. A veces los textos científicos y matemáticos están llenos de simbología y causa temor ver todos esos elementos poco conocidos en la escritura que utilizamos a diario. Por tal razón, vamos a resumir de manera rápida e intensiva los aspectos a abordar en el tema de los conjuntos y relaciones, y para ello nos basaremos en este temario que está autorizado por el Tecnológico Nacional de México y que obviamente está dirigido inicialmente a mis estudiantes que comienzan su camino por esta apasionante carrera de la ingeniería en sistemas computacionales. De ahí en fuera, para todos aquellos interesados en dar un primer vistazo a los temas que aquí se van a tocar. Iniciamos hablando un poco acerca de las características y notación de los conjuntos. El término conjunto juega un papel fundamental en el desarrollo de las matemáticas. Proporciona las bases para comprender aspectos de las probabilidades, la teoría de la probabilidad, y su origen se debe al matemático alemán Georg Cantor. Se puede definir un conjunto de manera intuitiva como una colección o un listado de objetos que tienen características parecidas, que tienen características similares y bien definidas. Dichas características son las que hacen que los objetos puedan pertenecer a un determinado grupo, y al final de cuentas este grupo pues es lo que llamamos conjunto. Para que exista ese grupo o conjunto debe de tener ciertas características. La colección de elementos debe estar bien definida. Ningún elemento de un conjunto se debe de contar más de una vez. Estos elementos tienen que ser distintos. Si uno de ellos se repite, entonces se considera como un solo elemento. Un grupo de objetos conforman un conjunto. A su vez, el conjunto puede ser considerado un objeto. Los objetos de un conjunto pueden ser cualquier cosa, pueden ser personas, pueden ser números, puede ser un conjunto que incluye solamente colores, puede existir un conjunto de letras, puede existir un conjunto que solo contenga figuras. Cada uno de los objetos en una colección es un elemento o miembro del conjunto. Por ejemplo, el conjunto de los colores del arco iris es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta, y estos en sí conforman un conjunto, el conjunto de colores del arco iris. Aquí en la figura podemos observar un conjunto de una serie de figuras geométricas de colores en los cuales podemos identificar otro conjunto que puede ser un conjunto de polígonos regulares. Es decir, este conjunto lo conforman otros conjuntos. Si dos conjuntos tienen el mismo contenido, es decir, tienen el mismo número de elementos y tienen los mismos elementos, entonces se considera que esos conjuntos son iguales. En la imagen podemos observar este conjunto donde hay un grupo de personas representados por colores, y aquí tenemos una notación con corchetes, la cual denota obviamente el mismo conjunto. Al hablar de la extensionalidad de los conjuntos nos referimos a esto, que para todo conjunto A y para todo conjunto B, tales que todos los elementos X que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B
Entonces esto implica que el conjunto A es igual al conjunto B. Tal vez es difícil de entender, pero solamente significa que si los elementos que tiene un grupo que se llama A están en el otro grupo que se llama B, pues entonces podemos decir que estos dos grupos son iguales. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos, la misma cantidad de elementos y el mismo tipo de elementos. Entonces decimos que el conjunto A es igual al conjunto B. Notemos que aquí ya tenemos toda esa simbología que al leerlo pues nos da la noción y nos da la idea de lo que significa. Conforme avancemos en el curso pues vamos a ir tomando nota de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos símbolos y veremos qué significan. Otra forma de verlo sería si tenemos dos conjuntos, uno denominado A y otro denominado B, tales que cada uno de ellos es subconjunto del otro. Este símbolo de aquí denota subconjunto, es decir, que A está incluido dentro de B, pero a la vez el conjunto B está incluido dentro de A. Eso nos lleva a deducir que el conjunto A y el conjunto B son iguales. Ahora bien, un conjunto A, es decir, el conjunto A es este círculo o elipse de color azul, es un subconjunto del conjunto B, si cada elemento de A es a su vez un elemento de B. Que bueno, si observamos la imagen, podemos ver que pues no cumple exactamente lo que dice el enunciado. Dice, si un conjunto A es un subconjunto del conjunto B, entonces cada elemento de A debe estar o debe ser a su vez un elemento de B. Entonces, si B es este objeto violeta, pues B es un subconjunto de A, porque todos los elementos que están en B o que pertenecen al conjunto B son elementos de A al mismo tiempo. Entonces, considero que aquí el dibujo está al revés. Aquí sería A para que se cumpla este enunciado. Un conjunto A es un subconjunto de B. Entonces, aquí esta imagen lo que está diciendo es que el conjunto B es un subconjunto de A. La parte violeta forma parte de la elipse azul. Entonces B está contenido dentro de A. Por lo tanto, B es un subconjunto de A. Para decir que los conjuntos A y B son disjuntos, es decir, son diferentes, o están separados, o aislados uno del otro, entonces la intersección entre A y B debe ser el conjunto vacío. Es decir, no existe ningún elemento que pertenezca a ninguno de los dos conjuntos. Ese conjunto vacío está representado generalmente por este símbolo que vemos aquí, que es una especie de círculo con una barra diagonal que atraviesa ese círculo y representa o se utiliza generalmente para denotar un conjunto vacío, es decir, un conjunto que no tiene ningún elemento. Por definición, se dice que el conjunto vacío es el conjunto que no contiene ningún elemento, puesto que lo único que define a un conjunto son sus elementos. El conjunto vacío es único. No significa que el conjunto vacío esté representado por el cero. Más bien el cero ya es un elemento que forma parte del conjunto de números naturales, por ejemplo. No podemos denotar el conjunto vacío con un cero. Lo recomendable o lo que se emplea comúnmente es utilizar este símbolo. Por ejemplo, el conjunto A pertenece o está incluido en el conjunto vacío siempre y cuando el conjunto A esté vacío. Si no está vacío, esta referencia o esta relación no se cumple. El número de elementos que conforman al conjunto vacío pues es cero.
En particular, el conjunto vacío es un conjunto finito que tiene 0 elementos. Algunos ejemplos que podemos mencionar utilizando el conjunto vacío son trivialmente ciertos, debido a la propiedad que se expresa, como por ejemplo ser mortal o ser un número primo. Entonces todos los elementos de ese conjunto vacío, que ya sabemos que no tiene ninguno, pues poseen esa propiedad. Podemos decir cualquier cosa de ese conjunto, de los elementos de ese conjunto vacío. Podemos decir lo que sea y se va a cumplir. Es decir, es trivialmente cierto que se cumple. ¿Por qué? Porque el elemento o el conjunto vacío no tiene ningún elemento. Entonces, lo que sea que ustedes digan de los elementos de ese conjunto está vacío, se va a cumplir. Por ejemplo, si decimos que todo hombre o toda persona que pertenece al conjunto vacío es inmortal, esto va a ser verdadero. Todo hombre que esté en el conjunto vacío es inmortal. ¿Por qué? Porque no hay ningún hombre, porque no tiene ninguna persona que se incluya dentro de un conjunto vacío, porque básicamente el conjunto está vacío y no hay ningún hombre, por lo tanto, que sea inmortal. Y también cuando decimos que no hay ningún hombre mortal en el conjunto vacío, también se cumple. Sabemos que los hombres son mortales, pero ningún hombre que se encuentre en el conjunto vacío es mortal. Y se cumple porque en el conjunto vacío no hay ningún elemento. Y eso también es cierto. El conjunto vacío actúa como el cero en las operaciones del álgebra de conjunto, pero no es necesariamente un conjunto que tenga al elemento cero. Eso hay que tenerlo bastante claro. Algunas afirmaciones y para seguir observando la simbología que se emplea en la relación de conjuntos, veamos los siguientes. Esto nos dice que el conjunto vacío está incluido en el conjunto A. Es decir, el conjunto vacío es un subconjunto de A, porque está incluido en A. Para todo conjunto A, la unión del conjunto A con el conjunto vacío siempre es A. Es decir, es como sumarle 0 a cualquier número. Si uno le suma 0 a 5, pues nos va a dar 5. Básicamente, el conjunto vacío es como el 0 en las operaciones del álgebra. Entonces, el conjunto A que se une, unión con el conjunto vacío, sigue siendo A, porque el conjunto vacío no tiene elemento. Para todo conjunto A, la intersección de A con el conjunto vacío resulta en un conjunto vacío. Esta expresión se denota con esta simbología, con este lenguaje. El conjunto A intersectado con el conjunto vacío es igual al conjunto vacío. Es decir, los elementos que hay en el conjunto vacío se deben de repetir en el conjunto A. Pero como no hay elementos que repetir, entonces el resultado de la intersección son ningún elemento. Y la última operación es que para todo conjunto A, el producto cartesiano de A y el conjunto vacío, pues resulta en un conjunto vacío. A esto es lo que llamamos el producto cartesiano, que básicamente contabiliza las relaciones que hay entre los elementos de un conjunto con los elementos del otro conjunto. Esta operación que vemos aquí, que es la intersección de un conjunto Q y un conjunto R, es lo contrario a lo que habíamos visto anteriormente, cuando un conjunto A y un conjunto B son distintos, están separados, no se unen, no hay una intersección. Lo contrario a esto sería esto, cuando sí se unen, cuando sí hay una intersección. Esa intersección se refiere a que hay elementos en Q que le pertenecen a R y viceversa. Hay elementos en R que le pertenecen a Q. Ese conjunto que resulta es la intersección entre Q y R. Si ningún elemento de Q está contenido en R, pues es lo que resulta en un conjunto
vacío, que era el ejemplo que mostrábamos a la intersección, o cuando dos conjuntos son distintos, la intersección es el conjunto vacío, ¿sí? Es decir, Q es distinto que R, no hay elementos de R en Q ni viceversa, por lo tanto su intersección es el conjunto vacío. Para que el conjunto no estuviera vacío, deberían haber elementos en R que también pertenezcan a Q. Vamos a dejar el video hasta aquí. Hemos tocado básicamente las características de los conjuntos, características que podemos encontrar en los conjuntos. Hablamos del conjunto vacío, hablamos de algunas operaciones con conjuntos, como por ejemplo la intersección entre dos conjuntos, operaciones con el conjunto vacío, que es muy similar a las operaciones del cero en el álgebra. Vimos algunas cuantas propiedades que nos permiten definir e identificar cuáles deben ser las delimitaciones de los conjuntos. Y bueno, tocamos de manera muy breve lo que fue el producto cartesiano. Aún falta ver algunos otros temas, pero los vamos a abordar en los siguientes videos. En el próximo me voy a enfocar básicamente en las operaciones con conjuntos y posteriormente incluiremos algunos problemas de aplicación que nos permitan comprender un poco más en dónde utilizamos o para qué nos pudiera ser de utilidad conocer y entender la utilización de los conjuntos como una herramienta matemática en la solución de problemas. Por el momento es todo, me despido de ustedes y los espero en el próximo video.